dentro de nuestra sección Mis Mascotas, y nos quedaba pendiente hablar, ya lo anunciamos en el anterior programa, el tema de los bueyes de Portugalete, ese gran susto que se llevaron las personas que estaban disfrutando de la cabalgata de Reyes en el municipio de Portugalujos. Y para hablar del tema legal tenemos a nuestra abogada animalista, María. Buenas tardes, Arratsaldeon. León. Bueno, María, está trayendo cola, nunca mejor dicho, los pobres bueyes, sí. El susto que se llevaron las personas que allí estaban presenciando la cabalgata, pero esto, claro, tiene sus consecuencias, ¿no? Podía haber pasado una desgracia, ¿no? Sí, sí, bueno, yo la verdad es que la información que tengo es la misma que vosotros, es decir, a través de los medios de comunicación, pero sí, efectivamente, ahí se produjo una situación de grave riesgo no solamente para las personas, sino también para los animales implicados, y lo que está claro es que los animales se asustaron, es decir, hay una situación de miedo, de estrés, de ansiedad para ellos, ¿no? Que yo creo que es una parte del análisis que merecería esta situación, que yo no sé si se ha abordado del todo, porque estamos hablando solamente de seguridad ciudadana en todo momento, y a mí sí me parecía, y lo comentaba con Mariano, que igual era, pues era oportuno comentarlo aquí, como no, en una sección dedicada a animales, ¿no? Abordarlo desde esta perspectiva. Porque a día de hoy, María, se siguen utilizando muchos animales en eventos, festejos, no solamente la corrida de toros, que siempre la gente no piensa cuando hablamos de festejos, esas corridas de toros, pero hay muchos eventos, muchas ferias, muchas fiestas donde se utilizan los animales y donde sufren pues ese miedo, ese estrés, incluso muchas veces se les da una vara para que anden en una cabalgata o se les monta a unos niños y se les tiene horas y horas, por ejemplo, se me ocurren, ¿no?, los ponis o a burros. Sí, exacto. Se utilizan muchos animales a día de hoy todavía en nuestros municipios, ¿no? Exacto, sí, y la verdad es que en todo el Estado español. Todas las comunidades autónomas tienen leyes de protección animal, y las leyes siempre empiezan con una declaración contraria al maltrato, ¿no? Está prohibido con carácter general maltratar a los animales, someterles a sufrimientos, angustia, estrés innecesarios, es decir, no solamente estamos hablando de maltrato físico, estamos hablando de maltrato psicológico también. Como digo, las leyes dicen esto, pero luego a continuación, como se suele decir, viene Paco con las rebajas, ¿no? Entonces aparecen ya las excepciones. Bueno, sí, está prohibido el maltrato, pero quedan excluidos de esta norma la caza, como has dicho, los espectáculos taurinos, la experimentación con animales, la explotación ganadera, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, ya empezamos a retirar. Otra de las grandes excepciones que hay a esta norma general de no maltratar a un animal es cuando existe una autorización administrativa para hacerlo. Y normalmente el uso de animales en este tipo de espectáculos, ahí es donde se acogen. Es decir, mientras haya una autorización para poder usarlos, en esa autorización es verdad que se dirá de qué manera se pueden utilizar, habrá que atender a condiciones de bienestar, etcétera, cómo se tienen que transportar. Pero si existe esa autorización, se puede usar. ¿Por qué? Porque se entiende que esa autorización es suficiente para garantizar que el animal no va a sufrir. Ahora, lo que nos planteamos nosotros es, bueno, aunque al animal no se le pegue y las condiciones de transporte sean, en fin, las que dice la ley, el hecho, por ejemplo, en el caso de los bueyes o unas ovejas o unos burros, es decir, animales cuyo hábitat no es el urbano, es un hábitat rural, natural, con unas condiciones, en fin, de tranquilidad, son desplazados a una vía pública en un entorno muy urbanizado, con cientos, si no miles de personas alrededor, de noche, con luces, ruidos que no tienen por qué ser de petardos, gritos, música. Bueno, yo no soy experta en comportamiento animal, no soy veterinaria, pero, en fin, alguna alarma se te enciende. Estos animales tienen que padecer estrés o ansiedad seguro. Seguro en esas circunstancias, ¿no? Y como digo, yo creo que eso es parte del análisis que no se ha hecho, ¿no? Porque continuamente, es verdad que el ayuntamiento, según he podido leer en prensa, ha manifestado públicamente su intención de retirar estos animales de esta cabalgata, precisamente porque no puede garantizar las condiciones de seguridad ciudadana.
a mí me parece que ese diagnóstico es incompleto. Es verdad, no hay seguridad ciudadana y es verdad que es un motivo suficiente como para retirar los animales, en eso estoy de acuerdo, pero insisto, creo que el diagnóstico es incompleto y que les falta la otra parte. Se ha demostrado que los animales allí no pueden estar. Es que ¿qué pintan? ¿Qué pintan unos bueyes o me da igual o cualquier otro animal en una cabalgata de reyes? Como por ejemplo, incluso en carnavales o en otro tipo de cabalgatas, a mí me suena de haber ido a grabar los equipos aquí de Tele7 y de repente ver unos bueyes en una cabalgata que dices, bueno, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Los pobres bueyes con ruido, con niños que muchas veces igual les ocurre tirar algún caramelo, alguna trastada. Es que no tiene sentido utilizar esos animales, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Es verdad que precisamente ahora que has comentado lo de los niños, se utilizan un poco igual que los circos, por ejemplo, con el argumento de, bueno, pues que es la ilusión, ¿no? De los niños por ver a los animales. Bueno, los niños les educas como tú quieres, ¿no? Entonces, el hecho de desplazar a un animal a un hábitat que no es el suyo, que además es particularmente estresante para él, ¿qué tipo de mensaje educativo tiene para el niño, ¿no? Si quieres enseñarle animales, lo ideal es llevarle a verlos a su hábitat natural, donde vivan, por supuesto, en libertad. Por lo tanto, a mí ese argumento de lo de los niños, que es un argumento que se utiliza mucho en el uso de animales en espectáculos, creo que no es para nada sostenible, sobre todo porque no es pedagógico. María, ¿cómo sería ahora el procedimiento a seguir? Me refiero, el ayuntamiento, en este caso Portugalete, pero bueno, como cualquier otro ayuntamiento, ya ha dicho que, bueno, que va a retirar los bueyes de la cabalgata de Reyes, por problema de seguridad ciudadana, pero una persona en particular, o en este caso ASAM, puede ir responsabilidades, denunciar el uso de animales en ferias. ¿Cómo suele ser el procedimiento? Bueno, la verdad es que los colectivos animalistas llevan años exigiendo a las administraciones que retiren a los animales de este tipo de prácticas. Y bueno, algunos ayuntamientos, efectivamente, declarados ayuntamientos o municipios amigos de los animales, lo han hecho. Precisamente Portugalete es uno de ellos. En el año 2012 se aprobó una moción para declararse como municipio amigo de los animales, ¿no? Una moción en cuyo texto además establecía expresamente la necesidad de retirar a los animales de esos usos por diversión humana, ¿no? Bueno, parece que encaja perfectamente en este tipo de prácticas. Sin embargo, bueno, pues hay determinadas prácticas, no solamente la de la cabalgata, vaquillas, que se han seguido manteniendo. Y a mí, bueno, me consta que hay colectivos, por ejemplo, el Partido Equo ha estado muy detrás de este tema, que, bueno, pues que han llamado la atención al ayuntamiento sobre esto. Es decir, oye, que la ley dice que no hay que maltratar, que no hay que provocarle sufrimientos injustificados, y es que además tú tienes esta moción, ¿no? Parece como que, aunque no tenga tampoco una vinculación legal muy clara, pero bueno, en fin, la ha aprobado por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento, esto tiene que valer para algo. Respecto al procedimiento, bueno, pues en este caso, como te digo, si había una autorización administrativa que entiendo que la tiene que haber para poder usar a esos animales y no se ha vulnerado nada de esa autorización, en principio estaría todo bien. Si hubiera habido algún daño, entonces las personas damnificadas son quienes pueden exigir responsabilidades a la administración, y la administración, en su caso, pues a la empresa que haya contratado. Parece que en este caso no se ha producido, o por lo menos yo no tengo constancia de que se haya producido nada así, sino que simplemente esa situación de riesgo, que afortunadamente duró muy poco, lo que hace al ayuntamiento valorar, oye, yo igual el año que viene no me la juego, porque el riesgo parece evidente. Por lo que he leído en prensa, dicen, bueno, bueyes no, pero burros, ovejas o ponis sí, porque no causan esas situaciones de riesgo. Que seguimos con la utilización de animales, ¿no? Exacto, por eso digo yo que el diagnóstico para mí es incompleto, porque se quedan solamente con una conclusión: bueyes igual a riesgo para la seguridad ciudadana, pero además la segunda conclusión era animales que no son perros o gatos, al final padecen
estas situaciones de angustia y de ansiedad. Igual a maltrato, igual a no debería autorizarse administrativamente, es mi opinión. Pues María, seguiremos informando sobre estos casos, porque lamentablemente no solamente hablamos de utilización de animales en cabalgatas, que yo vuelvo a repetir, además de sufrir los animales que no tienen sentido, pues sí, que ven los niños los animales, pues lo que comentas, que los vean en su hábitat, no en una calle, que incluso muchas veces yo he visto casos de que se resbalan, ¿no? Las patitas se resbalan en la calzada, los ruidos. Pero por favor, que no solamente ni en cabalgatas, ni en eventos de estos que a mí me horroriza cuando se les monta a los niños en el pobre pony y está dando vueltas y vueltas y se le ve a los pobres una cara. O sea, esas cosas no. Cuando hay barracas súper divertidas sin tener que utilizar a estos animales, ¿no? Exacto, es adaptarnos a los tiempos. Pues María, nos vemos dentro de poquito, ¿te parece? bien, Cuando claro, tú quieras, por que siempre es un supuesto. placer verte. Muy Feliz bien. año, por cierto. Igualmente, igualmente. Gracias, María. Gracias. Hacemos una pausa muy rápida, continuamos enseguida. In miracles, where you from? You sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing.